Muy buenas tardes con todos. Voy a tratar de ser breve, creo que la hora nos obliga. Y además mi amigo Jorge Merino ha tratado varios temas que están parte de mi presentación. Quisiera empezar agradeciendo al Colegio de Ingenieros del Perú y al capítulo de Minas por esta invitación, a su presidente, al ingeniero Benjamín Jaramillo, al organizador del evento, al ingeniero Miguel Ángel Zúñiga, a los expresidentes del capítulo que nos acompañan y también a varios amigos, colegas del Instituto de Ingeniería de Minas que también hoy día me acompañan. Cuando hablamos del futuro de la minería en el Perú, yo quisiera tratar de resumirlo, voy a tratar de resumir el concepto de dónde están los desafíos. Obviamente desde el punto de vista de la industria privada, que es donde fundamentalmente se está desarrollando esta actividad al día de hoy. La agenda que voy a tratar son estos 4 puntos. Primero, colocar en perspectiva al Perú como nación respecto al mundo, en términos de PBI, en términos de población, para que hay que acompañar el concepto, reforzar el concepto que somos un país que tiene que mirar hacia afuera. Somos un país pequeño en población, con un PBI todavía pequeño, pero con un tremendo potencial para exportar, y dentro de eso minería, ¿no? El segundo punto es el potencial geológico del Perú, que ya ha sido tratado de una manera en varias presentaciones, y el tema central es el desafío, ¿no? Y el cuarto punto es el que también se ha tratado ahora, es el tema de los clústeres, que es un poco, además de los temas de acuerdos con las comunidades, además de los problemas de trabas en los acuerdos de entender las licencias ambientales, ese tercer concepto que es lograr el clúster en gran parte está más en manos, está en el desafío en parte de las empresas mineras presentes, ¿no? Vamos a ver esta mirada global del Perú, y la primera es el PBI. Si ustedes ven ahí el PBI de los principales países, ¿no? China y Estados Unidos muy parejos al año 2014, casi 18 trillones de dólares, y Perú está en el puesto 45 con alrededor de 203 billones de dólares, ¿no? Para una población de 31 millones de personas, nuestro PBI per cápita está en ese orden de los 6.500, 7.000 dólares anuales, de acuerdo a la perspectiva como lo querramos medir, ¿no? Claramente, y eso tenemos que es el punto de partida, reconocer que lo que nos queda por recorrer es muy grande, y también, como se ha dicho, el sector minero es uno de los pilares, no es el pilar excluyente, pero es donde tenemos una ventaja comparativa y un avance sustancial en términos de exploraciones de tradición minera, y que deberíamos aprovechar para dar ese salto y continuar creciendo. Al otro lado, al lado derecho, ven ustedes cómo ha ido variando el PBI, ¿no? A lo largo de los... Voy a usar tu puntero. Cómo ha ido variando el PBI a lo largo de los años. Claramente se ve la correlación que hay entre el PBI del país y obviamente el PBI minero. Simplemente a nivel económico se confirma que somos un país cuya economía en los últimos años ha sido esencialmente minera. Tiene el desafío de diversificarse sin duda, tiene el desafío de lograr una educación de calidad, pero repito, al día de hoy la minería tiene la posibilidad de ser el pilar para dar el primer salto. Y en la parte inferior también quería mostrarles qué pasa con los países en general, ¿no? Quiénes están creciendo y a qué ritmo están creciendo. Claramente Perú, al igual que China, la India y Rusia, son los países emergentes que están creciendo. Estados Unidos, Japón son países maduros, donde los niveles de crecimiento son bastante menores. Por ahí va la siguiente reflexión, ¿no? Tenemos que mirar hacia afuera, tenemos que mirar hacia el mundo, y tenemos que saber exportar lo que el mundo requiere. Un país emergente como China, un país emergente como la India, para convertirse a un mundo, pasar de un mundo rural a un mundo urbano, va a requerir metales, y en muchos de esos metales el Perú tiene ventajas comparativas.
Es el segundo punto, la población. Somos alrededor de 7.2, alrededor de 7 billones de personas en el mundo. En el Perú solamente somos 31 millones, somos 0,4% de la población. No somos la China, no somos la India, no somos Brasil. Por lo tanto, no tenemos un mercado interno que soporte el crecimiento de nuestra economía. Somos un país que tiene que buscar la exportación como su punto de partida. Y repito, la minería debería ser el pilar, no excluyente, pero es el punto de partida. Y hablando del desafío de lo que es la industria minera, y aquí he mostrado las grandes tendencias que se visualizan. La primera de ellas es positiva, como he mencionado, los países emergentes, en los cuales está China, entre los cuales está la India, entre los cuales también está el Perú, tienen un desarrollo importante, ¿no?, de crecimiento. Eso consume más metales. Además, hay una gran modificación en el patrón de vida de las personas. Hay una gran urbanización del mundo. Y eso también, ese cambio demográfico, esa urbanización, consume metales, que es un poco lo que se ve en el cuadro 3. Sin embargo, como un gran desafío, está presente ya en todos, es el tema del cambio climático. Eso nos coloca en el sector minero en especial el desafío del recurso agua, el desafío sobre las áreas que ocupamos y obviamente el desafío adicional de que en términos generales los yacimientos tienden a tener cada vez contenidos metálicos, leyes menores. Pero además nos acompañan los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos deberían, estamos ya viéndolo en temas de automatización, en robotización, nos deberían ayudar a compensar y a asumir este desafío de operar yacimientos de menores leyes. En ese contexto es el que se desenvuelve la industria minera en el mundo. En ese contexto debemos competir como peruanos en el desarrollo de nuestros proyectos. Y siguiendo esta megatendencia, lo que les decía hace unos minutos, los países que están creciendo son los países emergentes, acompañados por China, los países desarrollados con un nivel de urbanización muy alto, arriba del 60%, ya no están creciendo, no están consumiendo metales. Sin embargo, son aquellos que nos comienzan a presionar por los cambios en la legislación ambiental. Es un buen punto de reflexión, porque claramente si uno ve el desarrollo industrial de un país como Gran Bretaña, uno va y visita los libros de historia y uno va a ver que también tuvieron problemas serios ambientales que obviamente el día de hoy los han solucionado, ¿no? Y finalmente, siguiendo ese concepto de la megatendencia, este es un análisis que elabora esta firma EY. En el caso del sector minero, particularmente en el Perú, aparece el tema en color rojo, el tema social, que es el que voy a abordar dentro de pocos minutos. Y claramente es un tema que nos va a acompañar el tema social, nos va a acompañar el desafío ambiental y nos va a acompañar el desafío de yacimientos con una tendencia a leyes menores. Dentro de ese entorno tenemos que lograr usar, en el buen sentido de la palabra, a la industria minera en el pilar de crecimiento de nuestro país. Y para colocarlo en contexto, el grado de inversión de los países. Solamente quería destacar, en la región, en la parte más alta, está ahí Canadá, Estados Unidos, pero con un AAA menos aparece Chile. A pesar de que es un país con muchos desafíos, ahora, con muchos desafíos con el precio del cobre, con muchos desafíos con acceso de agua, en las últimas 3 décadas, basado en el crecimiento en su industria minera, fundamentalmente cobre. Miren la posición de reconocimiento financiero que ha logrado en el mundo, ¿no? Comparado a Perú, comparado a México, comparado a Colombia, Puerto Rico, comparado a Brasil, Bolivia, y obviamente comparado, como vemos, a Argentina y a Venezuela, que está en el puesto más inferior. Es decir, tenemos que reconocer de que además de tener una política minera, tenemos que tener como país una política macroeconómica clara, si queremos nuevamente competir y ganar esta carrera de desarrollo. Y para terminar un poco
de entender las megatendencias, he querido poner esta lámina que la elabora UNA 15 para que vean cuáles son los costos intrínsecos para producir cobre y zinc, que son los importantes para nosotros. Ahí lo que ven ustedes es mano de obra, servicios, que básicamente son bienes activos, y energía. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque también es un punto de apoyo de nuestra industria minera. Tenemos, en términos relativos, en términos regionales, costos de energía muy competitivos. Nuestros costos de energía comparados a Chile, comparados a Brasil, son casi un tercio. Es decir, en ese componente tan importante de costos de producción, ya sea cobre o zinc, tenemos una ventaja adicional de la cual tenemos que tomar ventaja. Y en el tema de servicios, es también importante mencionarlo. Tenemos una industria minera madura, tenemos contratistas, proveedores de servicios de primer nivel, que no tienen nada que envidiarle a Canadá, Australia, Estados Unidos o Brasil. Es otra ventaja competitiva que como país en la industria minera contamos. Y finalmente somos también, y hay que reconocerlo, un país todavía de ingresos medios, como hemos visto. En términos relativos, teniendo mano de obra calificada, nuestros costos de mano de obra en esa comparación regional son menores a Chile, son menores a Brasil. Es decir, tenemos una tercera ventaja competitiva en esta carrera de operar a bajos costos, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? ¿Dónde están los desafíos de nuestra industria? Ahí vamos. Esta lámina, de alguna manera, también ya la presentó Jorge, y eso es un cuadro que organiza esta agencia geológica de Estados Unidos. Perú es un tremendo, un país privilegiado en términos de reservas y también de producción de zinc. Está de más decirlo, competimos con Australia y con China básicamente, pero como no hay que perder de vista, miren la dimensión de país que tenemos, ¿no? Somos un país de 31 millones de personas, con un tremendo potencial que puede ser y es requerido por el mundo, ¿no? Y lo mismo pasa en el cobre. Luego de Chile y Australia somos el tercer país con las mayores reservas de cobre. Nuevamente, es una riqueza muy importante, muy concentrada en un país que tiene que usar esa riqueza como un primer pilar de crecimiento de su país. Y finalmente en el oro, también somos importantes, somos el sexto en el mundo, y claramente aquí sí competimos de una manera más abierta con otros países, pero sin duda también es una ventaja competitiva que deberíamos como industria y como país usarlo en nuestra planificación. ¿Dónde están los desafíos de la industria? Está un poco resumido, a lo largo de estos días se ha hablado mucho del tema de las relaciones comunitarias. Voy a tratar de ahondarlo desde un punto de vista quizás de alguien que ha estado más en la parte operativa en los últimos 25 años. El tema de licencias y permisos, que también se ha tratado, es un tema, a pesar de que es un sistema maduro, si uno lo compara, el sistema de legislación minera, la compara con Chile, con Brasil, con Canadá, es madura, es equivalente a estos países, pero nuestro sistema de obtención de licencias es muy complejo. Pasa por muchas multiagencias y finalmente pierde predictibilidad. Y la falta de predictibilidad nos cuesta a todos, finalmente no genera valor. Y finalmente les voy a hablar del clúster, que también lo ha tratado Jorge, porque quiero reiterar que es un punto importante, sobre todo en un contexto actual. A pesar de todas las ventajas que hemos demostrado que como industria tenemos, lo concreto también es que al día de hoy los precios del cobre son precios muy deprimidos. Entonces tenemos que, en ese caso, apelar a la ingeniería, a encontrar que a pesar de esta nueva restricción, lograr darle valor a nuestros yacimientos. Hablando del tema social, ¿qué está sucediendo en el tema social? Tenemos, y hay que reconocerlo, una alta expectativa social de las comunidades a lo largo de un proyecto minero. Para todos los que estamos en esta sala lo sabemos, nuestros proyectos, nuestras operaciones están en zonas altoandinas,
En las zonas altoandinas hay una tremenda diferencia de infraestructura si uno lo compara con las zonas urbanas de nuestro país, y estos procesos son poco predictivos en plazo y costo. Ayer la presentación que nos hizo la Embajada de Canadá nos decía de que ellos tienen la virtud de documentar. También hoy el día de hoy lo comentó el doctor Casas, ¿no?, de la Universidad del Pacífico. Es procesos estandarizados, transparencia, como dije, en la información, plazos de negociación predeterminados, ante falta de acuerdo, la intervención del Estado finalmente como un árbitro, y un poco el tema de empresa comunal que más adelante les voy a comentar. Esta lámina de alguna manera resume lo que es nuestro país. Obviamente es una simplificación resumida. A la mano izquierda ven las 3 regiones del país: la zona costera, la zona altoandina, la zona amazónica, y lo que ven ustedes ahí son los números de índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano promedio en las zonas urbanas es 0,6. Aquí en la parte inferior pueden ver la comparación. Eso es, a términos mundiales, eso es un desarrollo medio. La zona altoandina, 0,35, eso se considera una situación baja, y la zona selvática, amazónica, 0,40. ¿Dónde están nuestros proyectos mineros? En las zonas altoandinas, y por eso que nosotros consideramos que esa es parte de la brecha que tenemos que enfrentar, y ese es el tema que tenemos que resolver, ¿no? Como comento, hay una tremenda brecha entre la vida urbana y la zona altoandina, donde por lo general los terrenos pertenecen a comunidades campesinas. ¿Y qué hemos hecho todos los mineros? Esta es una experiencia relativamente nueva, quizás la llegada del internet, quizás la llegada de las ONGs, todo esto ha influido en que cada vez haya más información y se ha generado conflicto. En el pasado y hasta el día de hoy, lo que hemos hecho todos es tratar de invertir, llámese responsabilidad social empresarial, varios programas, mejoras en educación, mejoras en temas de salud, mejoras también en inversión para que tengan mejores productividades en las propias actividades que realizan. Pero todos sabemos que en las zonas altoandinas, nuestras pampas altoandinas no son las pampas de Argentina, ¿no? Es decir, la productividad de esos pastos, la productividad de ese ganado no es alto, y por lo tanto por ahí no está la solución, sobre todo cuando tenemos otra actividad como es la actividad minera, cuya productividad es más alta. Y cuando hablo de productividad más alta, estoy diciendo finalmente que la población local puede tener un ingreso más alto. En ese sentido, creemos nosotros, y eso es un poco lo que hemos venido hablando los últimos años, en todos los nuevos proyectos que estamos implantando, en todas las iniciativas que tratamos de sacar adelante, es cómo lograr que la población local, que es la más cercana al proyecto, además de ayudarlos en inversión en este cierre de brechas, cómo logramos generar empleo local, pero un empleo local sostenible en el tiempo. Algunos dicen, bueno, los puedo emplear en la fase inicial, que es en la fase constructiva. Es cierto, uno puede emplearlo en la fase de construcción, hay mucho requerimiento de empleo, pero acabada la construcción se genera nuevamente una brecha de expectativas. En nuestro caso hemos considerado importante el concepto de empresa comunal. Déjenme mencionarlo brevemente. También lo mencionó Jorge, hay una ley específica que está ahí mencionada que lo permite. Si uno forma una empresa comunal, no empresa de comuneros, hay que hacer la primera distinción. En el Perú han habido muchas empresas, muchas iniciativas de lograr que haya emprendedurismo, que las comuneros se organicen como grupos, algunos de ellos se organicen, y eso va a pasar, siempre va a haber alguien que tiene más iniciativa que otro, y lograr de que formen pequeñas empresas comunales. Aquí el concepto es una sola empresa comunal, una empresa que represente a toda la comunidad. Si uno logra eso, esa empresa comunal está exenta de impuesto a la renta, como también se mencionó, y nosotros hemos diseñado un esquema por fases, tres grandes olas. Obviamente en la primera ola vamos a tener que hacer una inversión grande en capacitación, y seguramente el trabajador local, el comunero, va a tener un empleo de baja productividad. Pero en una segunda ola, que nuevamente es la reflexión de los ejemplos que hemos visto en Huarocaca y Rancas, que también se han mencionado, es
que se logra un círculo virtuoso y progresivamente vía capacitación ellos logran comenzar a hacer actividades cada vez más complejas. Y también se ha mencionado, y esa es la fase 3 que esperamos lograr, es lograr que partes importantes de las fases productivas sean gestionadas a través de una empresa comunal. La experiencia más reciente, parecida a la de Rancas, que yo he tenido oportunidad de ver en mi desempeño profesional, ha sido en Guaraucaca, con la empresa Sociedad Minera del Brocal. Es un ejemplo claro también, similar al de Rancas, en lo cual la empresa comunal ha logrado trasvasar el esquema del entorno minero. Y por ejemplo, en el caso de la comunidad de Guaraucaca, ellos tienen una empresa de transporte que va de Cerro de Pasco a Lima, por largo el mejor sistema de transporte público que hay, ¿no? Entonces, logrado ese esquema, se logra el círculo virtuoso de que la población local se inserta en una actividad minera como la nuestra, que es una actividad que no es como un restaurante que abre y cierra. Nosotros llegamos, construimos una mina y nos quedamos por décadas. Y vía ese esquema de empleo y incorporarlos a la cadena productiva, creemos que es la mejor manera de sostenidamente cambiar estos índices de desarrollo humano, que son algo que desde nuestro punto de vista está detrás de esta conflictividad. El segundo desafío que tenemos como sector es el tema de licencias y permisos. Como lo comenté también, tenemos un tema muy bien estructurado. Es decir, si uno lee el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera del Perú y la compara con otros países mineros, es de un mismo nivel. Si uno compara los requisitos para diseñar y construir una cancha de relaves, o construir un botadero de desmonte, o sacar el permiso de construcción de un tajo abierto, de primer nivel. Sin embargo, con el paso del tiempo, hace poco el ingeniero Amado Yataco hizo una presentación, decía, en el año 50 había un gran ministerio que se llamaba Ministerio de Fomento, y dentro del Ministerio de Fomento estaba la Dirección General de Minería. Ahí se tramitaban todos los permisos. En los 70 se crea el Ministerio de Energía y Minas. En los 90 tuvo una actuación importante en la privatización, pero en el año 2000 aparece Ocinermin, aparece OEFA, aparece el Ministerio del Ambiente, aparece el Ministerio de Cultura, y hay una serie de funciones, aparece SUNAFIL, hay una serie de funciones que antes estaban integradas en un solo ente que representaba al Estado, que nos representaba a todos, y al día de hoy está disperso. ¿Y eso qué trae como consecuencia? De que a pesar de tener permisos estructurados, sabemos claramente qué es lo que se requiere para hacer una minería moderna, responsable. Nuestros permisos recorren muchas entidades, y tenemos por lo tanto procesos poco simples, y la predictibilidad de los mismos es muy baja. ¿Eso qué trae como consecuencia? Retraso. Y también, regresando a la presentación del ingeniero Jorge Merino, nuestro sentido de urgencia cuando uno ve esos índices de desarrollo humano, cuando uno ve esos niveles de pobreza, nos debería poner al frente de resolver este tema. Este es un tema más, en teoría, más simple, pero tenemos que la industria, los gremios profesionales y obviamente el Estado acompañar esta iniciativa de simplificar estos trámites, sin perder obviamente la rigurosidad, que no se entienda que estamos hablando de cambiar la rigurosidad. Y hay dos caminos grandes. Uno es la ventanilla única, lograr que en una sola entidad, no una entidad que me olvidé mencionar, SENASA, también muy reciente, menos de un año. Si nosotros lográramos en una gran entidad, en una sola entidad, juntar a todas las partes que intervienen en un permiso minero, tenemos un proyecto minero, recordando números, y hemos calculado que se requieren 250 permisos diferentes, y hay 14 entidades estatales distintas que intervienen y opinan, ¿no? Si nosotros pudiéramos sentar a todos en una misma mesa para que ellos conozcan el proyecto como lo conoce el inversionista minero, y recoger todas las opiniones y corregirlo y levantar las observaciones, eso sería más rápido que lo que pasa el día de hoy. El expediente recorre múltiples instancias, y nos ha pasado que en la última instancia piden un cambio que no es material y uno tiene que regresar a modificar todo el trámite.
Es un camino, el otro quizás mucho más ambicioso, pero no por eso menos importante. Como les decía el ingeniero Amado, hace 2 jueves mineros, es, regresando a este concepto del gran Ministerio de Fomento, es crear un solo Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente que agrupe, ¿no? Y de manera tal de que el Estado no pierda la rigurosidad, no pierda la opinión de todos los temas que tiene que ver, pero que sea un proceso más ágil. Está el reto ahí, creo que hay que tomarlo, porque nuevamente regresando al origen, tenemos un pilar de crecimiento que tenemos que usar. Si queremos combatir ese nivel de pobreza, si queremos aspirar a ser un país del OECD, como lo pretendemos ser en el año 2021. Y un poco para terminar, hay un tercer desafío que tiene que ver con los clústeres mineros. También lo ha tratado Jorge. Aquí he pegado esta lámina porque es un tema que el propio Ministerio de Energía y Minas ya lo ha estudiado en el año 2013 y lo resumo en esto, ¿no? Aquí está el portafolio de proyectos, en la parte alta los 57 billones de dólares o 60 billones de dólares, y si ustedes ven, no todos los proyectos tienen el mismo nivel de madurez. Las ampliaciones siempre son las de menor riesgo, son 9 billones, los que tienen ella aprobado, que están con ella en construcción, son 24 billones, y ese otro 23 está un poquito más allá en el tiempo, ¿no? Y claramente en la parte inferior ven, el gran foco es cobre, el gran foco es cobre. Y ahí está el detalle de los proyectos, pero quiero terminar con este concepto que también lo ha planteado Jorge, ¿no? ¿Qué pasa si sabemos de que la industria minera es un pilar de crecimiento? Sabemos que tenemos en este minuto precio de los metales bajos. Si uno mira los proyectos de manera aislada, lo más probable es que cada proyecto de manera aislada tiene que hacer su propia red de energía, tiene que tener su propia fuente de agua industrial, tiene que tener su propia cancha de relaves, seguramente tiene que hacer su propio sistema portuario, y eso hace que la mirada individual de cada proyecto minero, en un contexto de precios bajos, probablemente la decisión del inversionista va a ser para, esperemos, un mejor precio. Pero si tenemos la mirada integral y tenemos la mirada de clúster que también ha presentado con mucho detalle Jorge, y vemos el sur del Perú, y cuando uno ve un proyecto, y nuevamente el concepto, tenemos que mirar de una mirada exportadora. Cuando uno ve el sur del Perú tiene que ver energía, tiene que ver agua, tiene que ver accesos, tiene que ver una salida ferroviaria y tiene que ver un puerto. Esa mirada integrada del sur, ¿qué pasaría? Esa mirada del sur integral, acompañada por el Estado, pero una mirada integral entre todos los inversionistas que tienen activos mineros de cobre, en este caso en el sur, permitiría probablemente, aún en este escenario de precios bajos, sacar adelante los proyectos. Lo mismo pasa en el centro, que también lo ha mencionado Jorge, está más maduro, está más desarrollado, está la historia del Cerro de Pasco, y también sucede lo mismo en el norte. En el norte hay un potencial desde el norte de La Libertad hasta el sur de Piura, incluyendo obviamente Cajamarca, que supera el 1.000.000 de toneladas de cobre al año. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Si uno mira a largo plazo, tenemos un portafolio de cobre, de yacimientos jóvenes. ¿Quién es el principal productor de cobre en el mundo? Chile. Chile tiene costos de energía 3 veces más altos que los nuestros, tiene costos de mano de obra 2 veces más alto que los nuestros, porque su grado de inversión es más alto, su ingreso promedio per cápita de su población es más alto, y eso empuja a que los sueldos y salarios sean más altos. Pero además tiene yacimientos que están envejeciendo, con leyes decrecientes, con minas cada vez más profundas, con desafíos técnicos mayores. Entonces, en resumen, aquí está el desafío. Parte es el Estado, parte son las empresas privadas, parte son los gremios profesionales que nos deben ayudar a que rompamos esta inercia y se genere este sentido de urgencia. Muchas gracias por su atención.